Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos de Cristo los que cambiaron el sábado al domingo, no fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que adulteraron el día de culto, el séptimo día, el día de adoración a Dios, lo pasaron al domingo. No, fue el sistema romano papal, atrayendo ¿a quién? Al paganismo, por codicia, por ambición, a poder, a dinero y a dominio de la tierra, queridos amigos. Eso escrito está en la historia y escrito está también en la palabra de Dios que así lo haría el sistema romano papal, como escrito está en el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 25, dice:
hablando del papado, que hablaría palabras contra el Altísimo. Ya ha hablado palabras contra el Altísimo, habla palabras contra el Altísimo, blasfema todo el tiempo contra el Altísimo, diciendo que tiene poder para perdonar pecados. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Que tiene poder para mandar al cielo, para sacar del purgatorio y para sacar del limbo. Eso es hablar palabras contra el Altísimo, que es Dios, que es Señor Dios el Papa. Eso es hablar palabras contra el Altísimo, que tiene autoridad para interpretar la Biblia como a Él le plazca. Eso es hablar palabras contra el Altísimo. Y hablará, dice el Daniel, 1100 años antes de que viniera la existencia del papado, dice el profeta Daniel, que hablaría palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo quebrantaría y que pensaría en cambiar los tiempos, es decir, el sábado al domingo y la ley. Es decir, queridos amigos, pensaría en cambiar la ley de Dios, adulterando, dividiendo y mutilando los mandamientos de Dios y los tiempos, es decir, las fiestas de Dios. Llenaría el mundo de fiestas de degradación, fiestas de pecado, fiestas de toda clase de perversión y de inmoralidad. Todas las fiestas que el sistema romano papal ha impuesto y le impuso al mundo son para degradarse, para emborracharse, para pervertirse, para idolatrar, para hacer ídolos, para hacer toda clase de bacanales, de borracheras. Para esas son las fiestas. Esas son las fiestas del sistema romano papal. La Navidad, la Parranda Santa, San Pedro y San Pablo ahorita, queridos amigos, pueblos enteros en bacanales, en orgías, pueblos pervirtiéndose y degradándose y destruyéndose física, moral, espiritual y económicamente. Eso escrito está, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que Él no cambió su día, queridos amigos, porque yo Jehová no cambio, dice el Señor. En el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación, dice Daniel capítulo 16 y 17, porque escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Oiga, el Señor dice que hay que venerar el sábado, no imágenes, no muñecos, no muñecas. El Señor dice que hay que venerar es al sábado, hay que honrarlo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional. No somos iglesia, no llamamos la gente a la iglesia, no soy pastor de nada, de nadie, no tengo ningún iglesias, no tenemos ninguna afiliación religiosa o denominacionales. Somos libres en Cristo Jesús, y así Él quiere que sea cada uno de sus hijos fieles a Él, libres, queridos amigos, respondiéndole solo con ¿qué? Con la constitución celestial, haciendo lo que Él manda literalmente en su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, y esa es la obra que Él está haciendo y va a hacer. Dice: sacarle de la boca a los pastores a sus ovejas para que no les sirvan más por comida. Eso es lo que dice el Señor. Y dice más allá en Ezequiel 34, 10 y 11: y yo mismo, yo Jehová, iré a buscarlos. Esa es la obra que el Señor está haciendo en esta hora. Por eso escrito está el único programa que no tiene, queridos amigos, comerciales. Nuestro único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los oyentes el deseo y la preocupación por la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios. Conocer el plan de Dios, el plan de salvación en Cristo Jesús, y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto,
todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, sin ningún costo adicional. Así que venimos hablando de temas trascendentales en la historia de la humanidad, en la historia de su vida, en el destino eterno de su alma, en el destino eterno de mi alma, en el destino eterno de nuestras almas, las cosas que se viven y que se oyen. Todo ese despliegue, queridos amigos, de noticias y de profecías que se están cumpliendo delante de los ojos y de las narices de la humanidad, de todo eso es que hemos venido hablando, queridos amigos, todo lo que se oye y se ve en el mundo, como dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 3, dice el Señor, hablando del sistema romano papal, que se sanaría su herida fue sanada en el año 1929, cuando se le dio todo eso que se conoce como el Estado. Es un Estado, el papado antes que iglesia es un reino. El Estado, ciudad del Vaticano, eso no se lo dio Jesús, eso no lo heredó de Jesús, eso no lo recibió como herencia de Pedro, eso se lo dio el César, eso se lo dio Roma, eso se lo dio el gobierno italiano en el año de 1929 en el Tratado de Letrán, entre Benito Mussolini, el fascista Benito Mussolini, y Pietro Gasparri, en representación de el Papa Achille Ratti, o alias Pío XI. Queridos amigos, eso se lo dio, es un reino. Ahí el Papa es un rey, es con triple corona, que no la ha tenido nadie en esta tierra. Ni Cristo tuvo esa triple corona adornada de oro y de piedras preciosas, sino que Cristo tuvo fue una corona, pero de espinas, queridos amigos. El Señor tuvo una corona de espinas, pero el representante, el siervo, tiene una triple corona de oro y de piedras preciosas. No representa a Cristo, queridos amigos, como hemos venido hablando en estos temas trascendentales. Así que nos dice la Biblia, queridos amigos, que el Señor tiene una obra para hacer en esta hora final, es la evidencia. El Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, todas las noticias que estamos viendo ahora, en esta hora y en este momento histórico. Dice, hablándonos del papado, dice que se sanaría su herida mortal y que se maravillaría la tierra en pos de la bestia. Eso es lo que estamos viendo, el Papa de aquí para allá, todo el mundo maravillado, un montón de ignorantes de las cosas de Dios, nunca han abierto una Biblia para leer qué dice el Señor, ponerle el ácido de la verdad, a ver si es representante de Dios, si es verdaderamente y viene de parte de Dios. Queridos amigos, la gente sale guiados, ¿por qué? Por las tradiciones, por las costumbres, porque ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, queridos amigos. Si se discute entonces dos cosas, que el Santo Padre, que ni es santo ni es padre, porque la Biblia nos dice, y escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2, hablándonos de Dios, del Padre eterno, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, queridos amigos. El Señor dice que no se debe llamar santo a nadie en esta tierra espiritualmente hablando, y que mucho menos llamárselo Padre. Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 9, dice Jesús, está hablando Jesús, y no llaméis Padre con minúscula, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, los fieles a Dios deben llamarle Padre espiritualmente hablando, queridos amigos, no biológicamente hablando, porque mi padre biológico pues es mi papá, es mi padre biológico. El Señor está hablando aquí es espiritualmente, dice Padre, no llaméis Padre espiritualmente hablando a nadie en la tierra, con minúscula, Padre, pues uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos. Jesús prohíbe que espiritualmente se le llame Padre a alguno, a alguien, a un mortal desviado y corrompido y pecador y mortal en esta tierra, se le llame Padre. La gente no lee eso, queridos amigos. Si la gente leyera solo ese texto,
Cuán diferente sería la historia de nuestro mundo y de nuestros pueblos, queridos amigos. ¿Cómo se escribe Santo Padre para referirse al Papa? ¿Cómo se escribe Santo Padre? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Ah, queridos amigos, solo las mayúsculas se usan para Dios. Él es el único, leímos en la Escritura, que es santo, y Él es el único al que se le debe llamar, ¿qué? Padre en esta tierra. De resto, dice el Señor, no llaméis Padre a ninguno, queridos amigos. Por lo tanto, el Papa es un ¿qué? Es un impostor. ¿Es un qué, queridos amigos? Es uno que está poniendo, como estudiábamos ahora 8 días, sobre el anticristo y el vicario filii Dei. El que se pone en lugar de quién, de Cristo, para robarse de qué, la adoración que tiene que ver con quién, con Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Esas son las noticias, esa es la noticia, queridos amigos. Que la tierra ¿qué? Se maravillaría en pos de la bestia, en pos del papado. Eso es lo que quiere decir proféticamente, porque bestia quiere decir es imperio, eso quiere decir bestia. El papado es un imperio que está sin fronteras ilimitadas, no tiene fronteras, sus súbditos están en todo el mundo poniendo patas arriba al mundo. Mire, como tienen a los Estados Unidos, miren nomás aquí América Latina, llevada del diablo, el vicio, la degradación, la corrupción política, la corrupción económica, la brujería, la hechicería, todos esos son súbditos del sistema romano papal. Ahora va a ir a los países de América. ¿Y cómo están los países de América? Airados, alborotados. Vais que en visita pastoral, queridos amigos, a visitar a quién, a sus súbditos. ¿Y sus súbditos en qué andan? En toda clase de vicio, degradación, de rumba, de degradación física, moral, espiritual, sin Dios, sin leyes, ignorantes de las cosas de Dios. Eso es el católico, queridos amigos. El Señor dice que no es católico. El Señor no dice que es católico. El Señor dice es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Cristo. Esos son sus siervos. No dice católico, no dice nada de eso. La iglesia de Cristo no es universal, que eso quiere decir católico. La iglesia de Cristo es eterna, queridos amigos. No es universal, es eterna. Así que preocupado, y la gente que le escándalo y que todo, que porque el Papa va a mambiar o va a chupar o va a tomar o va a comer coca, queridos amigos. ¿De qué se alarman si en el clero papal no solamente consume toda clase de drogas, sino también café, tabaco, alcohol, comen puercos, inmundicia? Lo mismo que sus súbditos, queridos amigos, no hay nada diferente. El Señor dice, escrito está en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el capítulo 4 de Oseas, dice el Señor en el versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote. Tal el sacerdote, tal el pueblo, tal el pueblo, tal el sacerdote. No hay ninguna diferencia, queridos amigos, que va... todas las perversiones, todas las inmoralidades, toda la corrupción, todo el robo, todo el crimen que hay entre el pueblo es lo mismo que hay en el clero papal. Él ha sido el modelo para que la gente siga eso, queridos amigos. Eso es duro, terrible de escucharlo y de decirlo, pero eso escrito está en la palabra de Dios y escrito está en la historia de la humanidad. Vaya, recuerde la historia. No me ofenda a mí, no me diga cosas a mí, no me diga, la palabra no va a pasar, yo voy a pasar, pero la palabra no va a pasar. Eso es lo que usted tiene que pensar, querido televidente, que la palabra no va a pasar. Esta historia que se está escribiendo, que hizo el papado y que va a hacer y que está haciendo, esa historia quedará allí, queridos amigos, para ser juzgada ¿por quién? Por Dios. Es lo que dice el Señor, que el pueblo que no recuerda su historia pasada estará condenado a repetirla, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la historia es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Lo que nos dice el Señor es que hay que hablarle a la gente, hay que abrirle la palabra a la gente para que conozcan lo que es verdad. Pero en esta hora trágica y lastimosamente es más fácil engañar a la gente que tratar de convencerla de que la están engañando. Y a la gente le gusta es ser engañado, es seguir detrás de quién, detrás de las tradiciones, detrás de las costumbres de los hombres, detrás de las doctrinas de los hombres. A eso es lo que le gusta a la gente. Pero el Señor Jesús también
Habló de eso y Él prohíbe eso. Él odia las tradiciones. Jesús odia las costumbres de los pueblos, porque escrito está allá en el libro de Mateo. Oiga lo que dice Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, le dice Jesús a los fariseos, a los sacerdotes de su tiempo, a los doctores de la ley, dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué habían hecho de las leyes de Dios? Habían hecho, queridos amigos, cosas de hombres, mandamientos y tradiciones de hombres. Y por eso el Señor le dice al pueblo que habían invalidado ¿qué? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesús odia, aborrece, ¿qué cosa? Las tradiciones de los hombres, eso que el papá ha enseñado por tradición, echando la Biblia a un lado, queridos amigos, eso lo odia Dios. Dios dice que es su palabra la que hay que hacer, no la voluntad de hombres, no la tradición de hombres, como escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, oiga, bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que dice Jeremías: así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué dice el Señor que son las tradiciones de los pueblos? Todas esas tradiciones y las costumbres que se impusieron, queridos amigos, nuestros padres con mucho amor, con mucho cariño, nos enseñaron engaños, errores y mentiras, y de tanto vivir ellos y nosotros en esos errores, en esos engaños y en esas mentiras, hemos llegado a creer y se ha llegado a creer que esos errores, esos engaños y esas mentiras son verdad, pero hay que ponerles el ácido de la verdad, que es la palabra. Por eso dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor Jesús hablando de sus fieles: santifícalos, Padre, en tu verdad, solo tu palabra es verdad. Eso es lo que nos dice el Señor. Hay que buscar ¿qué? Hay que buscar la verdad, queridos amigos. Hay que buscar es la palabra de Dios, hay que ir es al consejo de Dios, para no hablar apresuradamente, para no juzgar sin justo juicio. Tenemos que buscar que en lo que dice el Señor. Eso es lo que tú y yo, usted y nosotros, vos y yo debemos hacer y obedecer, queridos amigos, no mandamientos de hombres. Escrito está en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Oiga, para que lo aprenda de memoria. 6:16 de Jeremías, dice el Señor: paraos, dice, así dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Así dice Jehová. No dice el pastor, no dice el sacerdote, no, así dice el papa, no, así dice el iluminado, así dice el muftí, así dice el talibán, así dice el gurú, no. Así dice Jehová, el único Dios vivo y eterno. ¿Cómo dice? Paraos en los caminos. Paraos en los caminos y preguntad, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Eso es lo que dice el mundo. El Señor les dice: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Aquí están las sendas antiguas, queridos amigos, lo que ha sido desde el principio la revelación de Dios. ¿Y qué? Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Descansaréis confiados, con vuestra conciencia relajada y liviana, queridos amigos, cuando sometáis ¿a qué? A las sendas antiguas. De eso es que hemos venido hablando, queridos amigos, y que hay que ponerle todo un cerco, que hay que montarle todo un dispositivo de seguridad al Santo Padre, queridos amigos, para pensar lo que es de Dios. Dios lo cuida, queridos amigos. Jesús no andaba con un séquito de guardaespaldas en esta tierra y en este mundo, y muchas veces intentaron matarlo antes del Calvario, cuando él, queridos amigos, fue capturado por los esbirros del gobierno y del Sanedrín, queridos amigos.
Todos los que podían haber sido sus guardaespaldas salieron despavoridos, queridos amigos. Huyeron cuando el pastor fue cogido. Lo que es de Dios, Él lo cuida, queridos amigos. En eso podemos darnos cuenta nosotros si es representante de Dios o si no es representante de Dios. Uno que es enviado por Dios, como sus profetas, como sus apóstoles, Dios los cuidó hasta que Él vio necesario que fuesen cuidados, queridos amigos. Pero nunca se vio a Jesús con el despliegue de todo un séquito de guardaespaldas. Tampoco los ángeles estaban allí, queridos amigos, repeliendo a todos. No, los ángeles estaban siendo solamente testigos de lo que se hacía con la mayúscula majestad del cielo, pero ellos no intervinieron absolutamente para nada, se les permitió intervenir, queridos amigos. Y lo que es de Dios, Dios lo cuida. Esa es una evidencia de que no es de Dios. Si andan poniéndole que carros y que todas y que ventanas y que blindaje y que guardaespaldas armados y que todo un montaje de policía, de ejército, queridos amigos, no es de Dios. Lo que es de Dios, Dios lo cuida, queridos amigos. Así de simple, porque Dios no envía a nadie a fracasar ni a ser, queridos amigos, destruido por los hombres. Así ocurrió con Jesús. Así ocurrió con todos los apóstoles de Jesús y así ocurrió también con Martín Lutero, queridos amigos. Martín Lutero, solo. ¿Frente a quién? Pues al mayor poder que haya existido en esta tierra, al más terrible, al más criminal poder que haya existido en esta tierra. Martín Lutero enfrentó solo al Papa, queridos amigos, que era el amo, que era el Señor de la tierra, que tenía el poder para disponer de los cuerpos, de las conciencias, de las voluntades y de las almas de los hombres. Martín Lutero estuvo solo, queridos amigos. ¿Cuidado por quién? Cuidado por Dios. Y dio el Papa la bula, dio la sentencia de muerte contra Martín Lutero. Quemen ese hereje, porque había venido a ¿qué? A llamar la atención de la gente a la Biblia. Martín Lutero, queridos amigos, llamó a la gente a leer la Biblia. Lean la Biblia, que es la palabra de Dios. El Señor, a través de Martín Lutero, le devolvió la Biblia a la humanidad, que la tenía presa y la tenía escondida y la tenía cautiva el sistema romano papal y prohibida para que la gente lo leyera. Martín Lutero desafió todo ese poder, queridos amigos. ¿Enviado por quién? ¿Levantado por quién? Por Dios. Y lo que es de Dios, Él lo cuida. Martín Lutero, queridos amigos, el Papa alias León X dio la sentencia de muerte ¿contra quién? Contra Martín Lutero, que lo quemaran, queridos amigos. Pero Martín Lutero, cuando recibió la bula del Papa, donde se daba la sentencia de su muerte y la excomunión de Martín Lutero sencillamente le metió candela delante de todo el pueblo a esa bula, porque la consideraba profana y blasfema a los ojos de Dios. ¿Y quién fue el muerto, queridos amigos? El muerto fue el Papa. ¿Quién se murió? ¿Quién dio? El que dio la sentencia de muerte a Martín Lutero, ese fue el muerto. El muerto fue alias León X, el Papa León. Mire, el Papa León X fue el muerto, queridos amigos. Contra Martín Lutero no pudieron hacer nada en los años 1500, cuando era soberano el Papa sobre esta tierra y una orden de él bastaba para que fueran quemados los mundos, queridos amigos, que se quisieran destruir y quemar. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar y que yo te la envío gratis a tu casa para que la leas, cómo fue la historia y lo de Martín Lutero, queridos amigos. Esa es la historia que el Papa siempre se ha tratado de. Ustedes ven que anda pidiendo perdón por todas partes, pidiendo perdón por sus crímenes. Ahora 8 días hablamos de cómo andaba pidiendo perdón a los valdenses. Aquí está la historia de los valdenses. El Señor dice que no va a perdonar al Papa por eso, no lo va a perdonar. Pueden pedir 100,000 perdones, pueden pedir 1,000,000 de perdones, pero el Señor dice que no lo va a perdonar. Ya está condenado, queridos amigos. Aquí escrito está, y en la Biblia también escrito está cómo va a ser el final del papado. Escrito está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, queridos amigos, cómo va a ser el fin del papado. Escrito está. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, dice el Señor hablando del Papa: y entonces se manifestará aquel inicuo, el Papa, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Frente a frente, cara a cara, ¿quién? El Dios que se hizo hombre. ¿Frente a quién?
frente al hombre que se hizo Dios, queridos amigos. Allí está. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para perdonar pecados? ¿Yo o usted? Así va a ser el enfrentamiento, queridos amigos. ¿Quién tiene poder quién enseñó todas las doctrinas del engaño y de las mentiras? ¿Usted o yo? Yo mandé a enseñar todas esas falacias, todas esas mentiras. Eso va a ser una cosa terrible. ¿El encuentro de quién? De Cristo con el Papa, queridos amigos. Dice el representante de Cristo, pero ¿cómo lo representa? ¿De qué manera ha representado el Papa al mundo? Matando gente, destruyendo aquí, robándose el mundo, pervirtiendo al mundo, degradado, toda clase de corrupción, de perversión, imponiendo doctrinas de muerte y doctrinas de inmoralidad sexual. Queridos amigos, eso es una cosa terrible. Eso escrito está, y en los libros de la historia también está escrito. Aquí hay un testigo viviente que vio todo eso, queridos amigos, y lo ha redactado aquí, cómo fueron las cosas más secretas que hizo y que se vivió durante el tiempo del poder del Papa. Ahí está escrito, queridos amigos. Así que lo que es de Dios, Dios lo cuida. Así fue con Martín Lutero, así fue también con Guillermo Miller en el año de 1844, cuando el Señor lo mandó a denunciar a todas las iglesias protestantes que estaban caídas. Dice el espíritu de la profecía que a la salida de las conferencias que él daba lo estaban esperando hombres para matarlo, para asesinarlo, pero dice que ángeles de Dios lo llevaban por otro lugar y no podían hacer nada. Lo que es de Dios, Dios lo cuida, queridos amigos. No se necesita guardaespaldas, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo, queridos amigos. Bien, la otra noticia de este mundo, el derribamiento de ¿qué? El derribamiento de la primera institución que Dios estableció en el Edén, el matrimonio, queridos amigos. Ahora sí, el mundo entra en su etapa final de sodomización. Ya el mundo está total y absolutamente sodomizado. La primera institución del Edén ha caído, queridos amigos. El matrimonio entre un hombre y entre una mujer, el matrimonio entre un hombre y una hembra, el matrimonio entre masculino y femenino ha caído, queridos amigos. Escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, la primera paginita, queridos amigos, de la Biblia. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Los creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue varón y hembra. Dios no puede hacer cosas pervertidas, ni perversiones, ni cosas que vayan contra su voluntad, ni cosas que vayan contra la naturaleza de Dios, ni cosas que vayan contra las leyes que Él ha establecido. Dios no crea esas cosas. ¿Puede hacer Dios una cosa torcida? ¿Puede hacer Dios una cosa mala? ¿Puede hacer Dios una cosa corrupta y pervertida? No, queridos amigos, varón y hembra los creó. Y oiga lo que hizo con ese varón y esa hembra cuando los creó. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Les dio bendición, su protección, su vida, su salud, su prosperidad, les dio su sabiduría, les dio todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la bendición de Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, es lo que nos dice el Señor. Fructificad y multiplicaos, les dijo el Señor. La única relación fructífera que tiene fruto es la relación entre un hombre y una mujer. ¿Y qué dice el Señor? Multiplicaos. La única relación en esta tierra que Dios creó para multiplicar y henchir la tierra de seres y de criaturas es la relación entre el varón y la hembra. Dios fue el que creó eso de que se llaman dizque los géneros. Él se creó y se inventó eso de masculino y femenino con un propósito, queridos amigos, de llenar la tierra para que fuera el hombre y la mujer la corona de la creación, queridos amigos. Es una historia bien interesante que solo cuando la gente abra la Biblia podrá entenderla y comprenderla. ¿Y qué dijo el Señor entonces? El Señor nos dice en el versículo 22 del capítulo 2 del libro de Génesis. Allá Génesis quiere decir comienzos, principios.
Inicios, eso quiere decir la palabra Génesis, dice, y entonces dice que el Señor durmió, mire, todo lo que tiene que estar dormido en el hombre, todo su sistema endocrino tiene que estar dormido en el hombre, así lo hizo el Señor Dios, solamente con un propósito de procreación, y nos dice aquí, queridos amigos, dice que sumió en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, queridos amigos, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué fue lo que hizo Dios? De un costado, queridos amigos, de un costado. No dice de la cabeza para que la mujer dominara al hombre, tampoco dice que del pie para que el hombre cogiera a patada a las mujeres, y ni de las manos para que el hombre abusara de ella o la golpeara o la maltratara. No, queridos amigos, dice que de un costado, de lo más cercano a su corazón, para que la tratara de acuerdo a su dignidad de ser que es más débil y más frágil que el hombre, un vaso frágil, dice el Señor, que es la mujer, que debía de ser la mujer, porque ya con la cuestión de la liberación femenina y con la cuestión esta, queridos amigos, de la liberación de los sexos y todo, pues la mujer ya ahora está igualada con el hombre en todos los aspectos de este mundo y de toda la degradación que vino sobre esta tierra. Y dijo entonces el Señor, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su mujer y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, queridos amigos. Mire, Dios de dos hizo uno, el diablo de uno, mire todo el despedace y todo el desmadre que ha traído sobre la institución sagrada y pura del matrimonio, queridos amigos. Por eso el Señor Jesús dijo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 19, cuando el Señor dice que divorcio no hay, no es como ahora el Papa está diciendo que hay separaciones y hay divorcios que se puede hacer, y dependiendo del marrano, así también le dan la separación y el divorcio, queridos amigos, como fue el caso de un expresidente de este país que mandó a pedir la dispensa de la anulación de su matrimonio y de una vez le llegó. Queridos amigos, el Señor dice, lo que el Señor dice es muy diferente, muy distinto, queridos amigos. Lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra es que, ¿qué dijo el Señor? Que los dos eran ¿cuántos? Uno, queridos amigos. Y acá el Señor Jesús nos dice, en el capítulo, Jesús está hablando, eso lo dijo en el Antiguo Testamento, Jesús también, Él fue el que hizo al hombre, Él fue el que hizo a la mujer, Él es nuestro Padre y nuestro Creador, Jesús, Él fue el que hizo todo lo que es y existe en esta tierra, eso dice la Biblia. Entonces Jesús le dijo a los que le estaban reclamando de que por qué no se les permitía el divorcio, Él les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No han oído ustedes que el que lo hizo al principio fue varón y hembra lo que hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, uno. En el momento en que una pareja dice sí, le está diciendo sí primero es a Dios, queridos amigos. Y en el momento en que usted contrae nupcias, matrimonio, o se casa, o tiene esposa o esposo, que eso tiene el mismo significado de estar preso, de estar cautivo, queridos amigos, uno del otro, entonces nos dice, queridos amigos, que serán uno, y ustedes saben que una unidad no se puede baratar, lo que es uno, queridos amigos, en las cosas de Dios. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dijo Jesús? Lo que Dios juntó, lo que Dios hace uno, no lo venga a partir ahora ningún hombre, así sea el Papa, así sea el iluminado, así sea el pastor, así sea el juez, así sea la Corte Suprema, dice el Señor que no lo separará ningún hombre, queridos amigos. Usted hace su propia elección, por eso dice el Señor que los matrimonios apresurados son una de las cosas más terribles en esta tierra. Dice que al amor hoy en día a la pasión se le llama hoy en día al amor se le llama hoy en día es pasión, a la pasión se le llama amor. Eso es lo que hoy en día la gente está movida más por cuestión sexual que por cuestión intelectual, por razón y por verdaderos sentimientos. Dice el Señor que
que el verdadero amor no es sentimiento, que el verdadero amor es un principio, que el verdadero amor, queridos amigos, como es en Jesús, no es una pasión incendiaria como hoy la quiere pintar la gente. No, queridos amigos, todo es sexo hoy en día. La gente se va por sexo un día y se divorcia al otro día, queridos amigos. Se va por interés un día y se divorcia al otro día. Eso es así. El Señor dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que es unido en el Señor no se desbarata ya, queridos amigos. No puede destruirse. Lo que no lo ha unido Dios, pues pasa lo que dice el mismo Señor Jesús allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Dios. El que se casa en el Señor, queridos amigos, debe de saber y entender que no tiene reversa, ni divorcio, ni cláusulas para divorciarse, porque el Señor ha dicho es que, ¿qué ha dicho el Señor? El Señor ha dicho es que lo que Dios junto no lo separe ningún hombre. Ahora el Papa viene a decir que Él tiene poder y autoridad para desbaratar lo que Dios une, queridos amigos. En eso se conoce que es el anticristo, el que se pone en el lugar de ¿quién? De Dios, queridos amigos. Y oiga lo que sigue diciendo el Señor Jesús. Lo que sigue diciendo el Señor Jesús, dice: y les dijo, ¿por qué Moisés no dio carta de divorcio?, le preguntaron los fariseos, y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, por la perversión de sus corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cómo le dijo Jesús? Y los corchó. Al principio no fue así, no había divorcio, no había separaciones, no había ningún tipo, queridos amigos, de que el hombre podía romper lo que Dios había hecho. Y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de adulterio, dice el Señor, adulterio, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mire, ¿entendieron? Que era mejor quedarse solo que meterse con una mujer. Era mejor quedarse sola que meterse con un hombre que después, ay, ya no me gustó, ay, ya no es. Por eso dicen que nuera es lo que va a decir novio, dice que no vio, y después nuera, va a decir la mamá, no era la que yo quería, y el papá, el yerno, entonces va a decir yerno era el que yo quería para mi hija o para mi hijo. Eso el Señor, por eso le pone las palabras para que la gente discierna, queridos amigos, entienda que en el Señor no es desbaratar, no es crear sexos, no es crear géneros como le da la gana, no es hacer y pervertirse y unirse uno con otro como al hombre le place y darle gusto y rienda suelta a su naturaleza caída y pervertida. No, queridos amigos, sigue diciendo Jesús, solo fornicación, dice, solo adulterio. Nos dice el Señor, dice, le dijeron sus discípulos, dice Jesús. Entonces Jesús les dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eunuco era el que no tenía sexualidad, queridos amigos. Habían eunucos, como dice Jesús aquí, que nacían así el vientre de su madre, sin ningún tipo de sexualidad, no tenían ninguna tendencia ni hombre ni mujer, nacían eunucos, eran hombres pero no tenían sexo, nacían así. Y habían eunucos que los hacían, es decir, lo cogían los reyes, a estos hombres, a estos esclavos, a estos siervos, y los castraban y los ponían a cuidar a las mujeres, queridos amigos. Pero también dice Jesús que hay eunucos que así mismo se hacen eunucos, no son castrados, ni han nacido castrados, queridos amigos, sino que así mismo por causa de Dios se han quedado que solos. Eso debe hacer ¿quién? Eso debe hacer el
que se divorcia. No ir a pedirle al Papa o a los curas o al pastor o a la pastora que lo exima de su responsabilidad y de su condición de estar casado para él tener la libertad de casarse con él. No, en el Señor dice que si se divorcia, dice la mujer que se divorcia, se mete con otro hombre, dice adultera. El que se casa con la repudiada adultera, hace de adúltero a otro. Igual el hombre, queridos amigos, cuando va a casarse con otra mujer, también hace adúltera a esa mujer. Eso es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y la tarea que les voy a dejar es, léanse todo el capítulo 7 de Primera de Corintios para que ustedes entiendan esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 2. Oiga lo que dice el Señor en Malaquías capítulo 2. Versículo 16, odio el divorcio. ¿Cómo dice el Señor? Odio el divorcio. ¿Qué es lo que odia a Dios? El divorcio. Eso que el Papa está ahora complaciendo a todo mundo y diciéndole que sí, que pueden separarse, que no hay problema, que hay casos en que es justificada la separación, que porque los niños, que porque las niñas, que porque esto, que porque las condiciones, que porque el hombre, que porque la mujer. No, queridos amigos, el Señor dice que lo que Él junta no lo separe ningún hombre. Eso es así de claro. No es como el Señor dijo que serían los últimos días, que estarían casándose, descasándose y dándose en casamiento, como lo vemos ahora en los artistas, en los cantantes, en las actrices, en los artistas de este mundo y en todos los ricos y los que tienen autoridad y poder en esta tierra y en este mundo, queridos amigos, que mire, esa era la ex de fulano de tal, ese era el ex de la mengana de tal, este se casó con la tal, este se casó con la tal, mire, ese recogió las obras, está recogiendo las basuras del otro, mire, esa está recogiendo la basura que dejó la otra, y así sucesivamente, y esa es la historia de este mundo. ¿Qué dice el Señor Jesús, queridos amigos? Escrito está en Malaquías capítulo 2, versículo 16, odio el divorcio, queridos amigos, dijo Jehová. Odio el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel, y al adúltero. ¿A quién? Al adúltero que aparenta ser un hombre bueno. ¿Cómo dice el Señor? ¿Qué es lo que él odia? Odio el divorcio, pero también odio al adúltero, también odio a la adúltera, porque se consideraba, como se sigue considerando hoy en los países musulmanes, que la adúltera es la mujer, el hombre no. En esos países, queridos amigos, donde le imponen a la mujer la burka, que es una chuspa, por decirlo en el término de acá de Colombia, es una chuspa que solamente le permite a la mujer tener aquí donde mirar, y esto aquí está también con una mallita, es decir, que no ve nada, y ese es uno de los países donde el atropellamiento a las mujeres por carros y por otras cosas es elevado. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, que allá la mujer es la adúltera, pero allá hay hombres homosexuales, hay de estos que son, que se dicen ser los dirigentes religiosos espirituales, queridos amigos, que son también adúlteros, que tienen les da a su religión, queridos amigos, la libertad de tener una, dos, tres, las mujeres que quiera y que le plazca tener. Ellos no son adúlteros, los adúlteros son las mujeres, queridos amigos. Pero ¿qué dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra? Que Él odio el divorcio, dice Jehová, Dios de Israel, y al adúltero, queridos amigos, el que traiciona los votos matrimoniales, el que ofende a su mujer, el que la desprecia, traicionándola, dice el Señor, odio al adúltero que aparenta ser un hombre bueno, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Mire, eso no es así tan fácil como acaba de hacer allá la Corte Constitucional de los Estados Unidos, que declaran en todos los Estados Unidos, queridos amigos, que el matrimonio homosexual, que el matrimonio gay, que el matrimonio transexual, que el matrimonio de lo que quiera ser el matrimonio entre los homosexuales es ya constitucional, y que cualquiera que se oponga a eso es anticonstitucional y que puede ir preso, queridos amigos, por atreverse a desafiar la ley de la nación, queridos amigos. Eso es una cosa terrible y espantosa. Ya cayó en los Estados Unidos, el país, la tierra de la libertad, el país que levantó Dios, queridos amigos, para que se proclamara su evangelio, para que se diera a conocer su palabra, para que las dos
constituciones, las dos instituciones que Él estableció en el Edén, la del matrimonio y la del sábado, fueran dadas a conocer al mundo a través de los Estados Unidos como un faro de la libertad, como un faro para enseñarle al mundo, queridos amigos, lo que es la palabra de Dios, lo que es el conocimiento de Dios, como lo establecieron los padres peregrinos antes de bajarse, queridos amigos, del Mayflower, que fue el barco que los trajo de allá de Europa, de donde venían perseguidos por los reyes y por los papas, y donde les estaba prohibido adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia. Esos padres peregrinos, como se llamaba esta comunidad, allí oraron al Señor, queridos amigos, y le pidieron al Señor e hicieron el voto con Dios que allí, en esa nación, allí en las playas de Norteamérica, establecerían una nación sin rey, y que también establecerían una iglesia sin papa, queridos amigos. Pero mire, los súbditos del papado fueron llegando detrás de la fortuna, de las riquezas, de la bendición que Dios daba a esta nación, detrás, queridos amigos, de toda la bondad y de todo el bien que esta nación tenía. Mire, en lo que está convertido en Estados Unidos. Y un señor, Donald Trump, un millonario allá en los Estados Unidos, ha dicho unas cosas y se le ha venido el mundo encima, porque los latinos, queridos amigos, él lo ha dicho desde un enfoque político, pero si este hombre le diera el enfoque espiritual que tiene esto, queridos amigos, eso es terrible. Aquí escrito está que fueron guiados, ¿por qué? Por la fortuna, por la riqueza, por el sueño americano, que ahora se ha convertido en una que se está convirtiendo en la más terrible y espantosa y terrorífica pesadilla en los Estados Unidos, que va a contaminar también el mundo, queridos amigos. Esa es la verdad. Si el hombre le diera, aquí está eso que Donald Trump ha dicho, políticamente hablando, aquí está espiritualmente hablando. Y los hombres más sabios de los Estados Unidos, como Thomas Jefferson, dijeron que si se permitía que el papado se introdujera en las cosas de los Estados Unidos, que si permitía que el sistema del jesuitismo entrara a dominar sus universidades, sus escuelas y su economía y todo lo que tenía que ver con la cultura norteamericana y con el protestantismo de los Estados Unidos, dice que entonces el papado le impondría su cultura de degradación, de idolatría y de perversión y de toda clase de inmoralidad a los Estados Unidos. ¿Cómo vemos a los Estados Unidos? Por los súbditos que llegaron de todo el mundo del sistema romano papal en bancarrota moral, queridos amigos, degradados y destruidos. ¿Por qué? Por permitir todas esas cosas. ¿Qué dijeron los padres peregrinos? Sin papa y sin rey. ¿Cómo está el papa ahora? Va para allá, lo que nunca se ha visto. ¿Por qué? Porque así está escrito. La nación de los Estados Unidos será tomada nuevamente. ¿Por quién? Por el sistema romano papal. Los que una vez fueron perseguidos, ahora se convertirán en perseguidores y volverán a abrirle su casa al que los persiguió, al papa que los persiguió. Le van a abrir su casa y le van a abrir el lugar más sagrado que tiene los Estados Unidos, la Casa Blanca, y le van a abrir el lugar de donde salieron las leyes más perfectas que existen sobre esta tierra, el Congreso, para que hable y les diga, queridos amigos, que Él es nuevamente el amo de esta tierra y de este mundo. Y así es como los Estados Unidos impondrán nuevamente y ensalzarán nuevamente a su perseguidor, al Papa, queridos amigos, poniéndole el domingo como el día de culto y de su autoridad. Y eso nos dice la Escritura, que será la apostasía nacional de los Estados Unidos, y que después vendrá ¿qué? Después vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos, y que entonces los eventos finales serán rápidos. El tiempo se acabó, queridos amigos, en la historia de la humanidad y en este programa también esta tarde. Mañana vamos a hablar de cómo va a caer casualmente la segunda institución. Ya cayó la primera institución, ya el mundo entero puede uniformarse de homosexualismo, de pederastia, de bisexual, de travesti, de transgénero, de gay, que es una palabra eufémica para perro, como lo llama el Señor, es una palabra eufémica para sodomita, para afeminado, lesbiana, es lo mismo, intersexual, que es el mismo, hermafrodita, transexual, pederastia, bestialismo, zoofilia, swinger, trío, indefinido. Queridos amigos, el mundo es totalmente, está totalmente ya sodomizado, como lo dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28, que cuando Él apareciera en las nubes de los cielos, todo el mundo iba a estar sodomizado. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, tiempo de abrir la palabra del Señor.
de orar al Señor y pedirle sabiduría para entender estas terribles cosas que nos han sobrecogido, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Quiero decirles que mañana nos vemos a las 2 de la tarde para que sigamos este tema. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.